Hola, bienvenidos a nuestro Café Fiduciario, el espacio de todos los jueves a las 7 de la mañana. Bueno, hoy vamos a tener un tema que me encanta. Es un tema muy importante, muy necesario, porque es algo que todos deseamos, pero creo que muy pocos saben construir. Vamos a hablar de patrimonio. Pero no patrimonio hablando de dinero. Vamos a hablar de patrimonio, de cómo construir algo que sea sostenible, que se mantenga en el tiempo. Y para eso nos acompaña Daniel Rodríguez. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María Carolina. Me parece espectacular este espacio. Crear contenido y educar a las personas no es una tarea sencilla, es de mucho trabajo, de mucha constancia. Entonces, los que van a disfrutar de este episodio y han disfrutado del resto, espero que los compartan. Si algo de aquí les va a gustar, que lo compartan con su familia, con sus amigos. Yo siempre he dicho que familia que se educa junta, se mantiene junta, Caro. Y eso debe ser uno de los principios que tú manejas. Y por eso quiero conocer la historia. Quiero saber de ti. Cuéntanos, Daniel, un poquito de ti y ya entramos en materia. Claro que sí, yo empecé en el tema de inversiones por modelación. Al final la forma en la que aprenden los niños, sin embargo igual podemos ponerle velocidad a esto, y es que mis papás son empleados, en este momento ya están pensionados, pero ellos tenían un miedo, en especial mamá, de quedarse sin empleo, Okay. lo cual iba a generar un problema económico en la familia y no sabían cómo criar a tres muchachitos que eran pequeños. Entonces, dentro de esta necesidad de cómo vamos a hacer esto, nosotros crecimos en una casa en Roma, no Italia, al sur de Bogotá, Okay. y dentro de esto dormíamos en un cuarto que tal vez era igual de grande que el cuarto en el que estamos acá, dormíamos los cinco. Entonces se creció con muchas limitaciones financieras. Obviamente cuando tú eres niño no es como que pienses, este lugar es pequeño, este lugar es grande, pues este lugar es el que es y ya Sí. está, ¿verdad? Sin embargo, ese miedo de, ¿y si me quedo sin empleo, cómo voy a mantener esta familia? Los empujó a empezar a buscar oportunidades de hacer que el dinero rindiera. ¿Cómo hacemos que el dinero rinda? Okay. ¿Cómo hacemos para ganar un poquito más? Y justamente estaba hablando esta mañana con un amigo mío, Nicolás, y le estaba diciendo que mis papás tienen una forma de ser muy interesante porque a raíz de vivir tan limitados financieramente con tres hijos, pues les tocó aprender a ahorrar en lo que más pudieran, a gastar de manera inteligente, a aprender a administrar el dinero sin conocimiento, sin estructura, de una manera empírica, pensando en hay que guardar hacia adelante, no sabemos qué pueda llegar a pasar. Y dentro de esto son personas muy austeras, ellos viven muy por debajo de sus posibilidades, que es una de las cosas que yo vi en ellos. Yo no aprendí eso, pero yo vi en ellos eso. Y a raíz de ser austeras lograron empezar a invertir, comprar una casa y les generaba un ingreso extra. Luego compraron otra casa, les generaba otro ingreso extra, dividieron esas casas en apartamentos, entonces ya las casas que eran una casa, ya ahora eran 6 fuentes de ingresos, porque cada casa Okay. tenía 3 apartamentos. Entonces como que yo veía eso y yo decía, yo quiero que cuando yo crezca, si ellos lo hicieron sin recursos, durmiendo en un cuarto muy pequeño nosotros, con tres hijos, yo tengo que hacer algo más grande, yo tengo que superar a mis papás, que al final es como un tema también de yo quiero que ellos me reconozcan, que me vean, pero desde ahí empezó la curiosidad de, aunque vivíamos muy austeramente, muy limitados financieramente, yo vi ese ejemplo y yo dije, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Ese fue como el bichito de la curiosidad. Y mira esta historia tan interesante. Ayer mi mamá me llevó a la casa. Mis papás me consienten un montón y yo lo disfruto. Hay gente que no los deja hacer. No, mamá, para yo lo disfruto, es su forma de ser papás y yo estoy feliz porque me dan un montón de regalos. Entonces, hermoso. Claro. Entonces me dijo, hijo, ¿necesitas arándanos? Porque sabe que como saludable. Entonces yo, sí, mamá, delicioso. Ay, mira que encontré unas moras, que te van a encantar. Yo, bueno, qué delicia unas moras. Hace mucho no consumo moras. Y llegó a la casa y me dijo, hijo, no va a decir el almacén donde compró las moras porque no está patrocinando este espacio, pero llegó y nos dijo, hijo, tienes que comprar las moras y los arándanos en este lugar los martes. Okay. Y yo le dije, los martes. Dijo, sí, hijo, es que los martes tienen 30% De de descuento. descuento. Y yo no te creo. Qué gran idea, una genio. O sea, pues claro, imagínate, no construyes riqueza gastándote más de lo que ganas, no construyes riqueza si no aprendes a ahorrar y administrar tu dinero. Entonces yo la veía y yo decía, por supuesto, es que así conservas el dinero y luego lo haces crecer. Esa es mi familia y ese es un poco de cómo empezó esto. Pero me encanta porque
lo que nos cuentas no es una historia de miedos, no es una historia, porque muchas personas podrían decir, crezco limitado, Claro. crezco con miedo, pero lo que tuviste fue una historia donde a partir de ahí llegó algo más grande, Superación. pero tú quisiste llegar más allá. ¿Qué lugar ocupabas en la familia en esos tres hermanos? Soy el del medio, El del el medio. mejor, sin duda alguna. Pero, El del medio siempre es el mejor. ¿Sí has en visto? serio, ¿No has visto? he visto el mayor que es consentido, el menor que es consentido. ¿Cómo le va el del medio? No, el del medio tiene lo mejor de ambos mundos. Yo les digo a mis papás que con el primero ensayaron, el segundo dijeron, creo que ya debemos hacerlo bien, entonces tuvieron segundo hijo, y el tercero es como miércoles, llegó acá por sorpresa, no lo queríamos. Entonces los papás tienen una manera de ser muy particular. Mis hermanos dicen que yo soy el favorito de mi mamá, yo creo que soy el favorito de Dios. Yo creo que Ok, yo soy muy bendecido en la vida. Y mis papás siempre han sido muy amorosos con nosotros como hijos, entonces nos fue bien, nos fue bien. En verdad, son muy buenos padres y siempre la dieron toda. Obviamente estaba, ¿por qué lo defiendes más a él que a mí? Eh, y aunque yo, yo no era el más excelente académicamente, mi hermano mayor sí. Entonces hubo algo cuando éramos más pequeños que mis papás buscando que me fuera bien me comparaban mucho con mi hermano. claro. Porque a tu hermano sí le va bien, porque él sí saca buenas notas, porque él está becado, porque él es el mejor ECAES, que es un examen estatal, que hace cuando estás en la universidad, porque él está en otra carrera, porque entonces yo sé que muchas de las cosas cuando yo empecé a crecer fue como, papás, acá estoy, yo también soy bueno, pero académicamente no era el mejor, no porque no pudiera ser el mejor, sino porque no estaba estudiando algo que me apasionara. Hoy soy el mejor en lo que hago y mucha gente te lo va a decir porque yo no paro de estudiar hoy porque esto lo amo y me apasiona, Te que tristemente es apasiona. una de las cosas que le pasa a muchos jóvenes hoy, es que les ponen a estudiar cosas que no les sirven, que no necesitan. Biología del colegio jamás la he utilizado, matemáticas algebraicas, hoy que hacemos finanzas, inversiones, no la utilizamos, entonces te llenas de un montón de cosas que no necesitas en la vida y que tal vez no disfrutas, como era mi caso. Geografía, era terrible haciendo mapas, era terrible haciendo mapas. Entonces siempre viví con eso de tu hermano porque sí y tú por qué no. Entonces tener hermanos es hermoso y al mismo tiempo también es una competencia porque los papás sin quererlo terminan comparando porque él sí y tú por qué no, Claro, ¿verdad? sí, es que la comparación es algo que no se puede evitar, pero todo lo que me has contado me parece muy importante porque aquí estamos viendo un patrón y es un tema de un mindset, donde nosotros lo que estamos viendo en la historia que nos cuentas es que no se trata solamente de las condiciones, ni de tus hermanos, ni del lugar que ocupas, ni de si eres el favorito, no, que seguro eres el favorito, pero es muy importante cómo le das la vuelta a la historia, cómo es ese mindset. O sea, ¿tú crees que simplemente hace parte de tu personalidad? ¿Lo viste? Tus papás, o sea, ¿cómo llegas a ese mindset? Porque creo que es lo que finalmente tú que te dedicas a la educación financiera y a transmitir esta información a las demás personas, ese bichito, ¿cómo nació en ti? ¿Cómo creció en ti? ¿Y cómo se lo trasladas a los demás? Cuando yo tenía 18 años, mi mamá me pagó un taller con Yokoi Kenji. Pronto Ay, lo me has escuchado, encanta. es Sí, me espectacular, encanta. colombo-japonés. Para mí creo que es el mejor conferencista en español que existe hoy. Lo he visto cientos de veces, me encanta. Pero cuando yo tenía 18 años, hace muchos años, no era tan conocido como lo es hoy. Ujú. El taller era muy económico, eran cerca de 250.000 pesos en ese momento, tal vez hoy 1.000.000 de pesos. Y tenía cosas espectaculares. Todo un fin de semana de entrenamiento de liderazgo con Yokoi, solo para 100 personas. Incluía alimentación los 3 días, incluía el hospedaje, incluía el transporte, más las conferencias. Era como un mega regalo. O sea, era en verdad económico, aunque era en esa época. Mamá me lo regaló y en ese espacio hice muchísimos amigos. Y una de esas amigas, Alexandra del Río, que está casada con un alemán de una familia súper linda, una persona que quiere un montón, me dijo, volviendo a Bogotá, me dijo, después de que hicimos una dinámica con todos los jóvenes, empezamos a hablar de religión, empezamos a hablar de política, hablamos de sexo, hablamos principalmente de eso, porque no tenía contexto de negocios, de inversión, nada de eso. Cosas que les interesaban a los jóvenes y empezamos a ¿17 años? 18, ¿18? 18. Empezamos a cuestionarlas y fue fascinante lo que pasó como la dinámica y yo dirigí la dinámica porque mi personalidad siempre ha sido
extrovertida, a golpear, divertirte, entonces involucro a la gente. Entonces, en ese bus, Alexandra del Río me dijo, tú deberías hacer lo que hace Yokoi. Y ahí me quedó el bichito, El bichito, el te lo bichito. sembraron. Ahí. No fue sino hasta 4 años después que recordé esa conversación, aprendiendo sobre coaching, sobre liderazgo, sobre crecimiento personal, que dije, hablar en público me gusta. Me dijeron, tu trabajo tiene que ser con personas porque es lo que más disfrutas hacer. Y empiezo a aprender de finanzas por un problema financiero que yo tenía. Yo administraba muy mal mi dinero, despilfarraba mi dinero, no ahorraba, no invertía, entonces fue como una necesidad de aprender de finanzas, pero yo ya sabía mucho de coaching. Había hecho cientos de procesos de coaching porque yo trabajé como facilitador haciendo coaching. Ok, Entonces ya me gustaba el coaching, me gustaba el desarrollo personal, me gustaba la psicología humana. Empiezo a aprender de finanzas y como que fui a encontrar dos mundos que me gustaban muchísimo, porque siempre he sido demasiado inquieto. Mi aversión al riesgo es muy distinta a la mayoría. La mayoría, muchas de las cosas que yo hago no las haría porque son demasiado arriesgadas para la mayoría de las personas. Yo invierto en cripto, invertir en ok. cripto es riesgoso y hago apuestas en Bitcoin, en cripto, en otras criptomonedas. También invierto en negocios que son volátiles, que no tienen mucha garantía. De hecho, yo soy inversionista y le enseño a la gente a invertir y lo primero que le digo a la gente es revisa con la garantía de que tú no pierdas tu dinero. Ujú. Entonces, súper interesante como en mi caso, yo tengo una parte de mi patrimonio que es muy segura, que la estoy invirtiendo todos los meses. Yo invierto un porcentaje mensual que va a muy bajo riesgo para protección patrimonial. Ahorro con inversión a largo plazo para aplicar el interés compuesto que hablan en los libros y hoy en internet es tan viral. Y tengo otra parte de mí, que incluso es una gran parte, igual soy joven, que arriesgo, porque me encanta la adrenalina, me encanta la emoción que genera las inversiones. Ujú. Entonces, si te das cuenta, empiezo en este tema de coaching, me dicen, tú deberías hacer lo que hace Yokoi, vuelvo a recordar esa conversación y dije, en verdad, esto me gusta mucho, yo soy ingeniero, luego empiezo a aprender de finanzas y luego empiezo a crear contenido de finanzas, invirtiendo mi dinero, aprendiendo y empieza a volverse una bola de nieve. Hoy hacemos un evento gigante que se llama el Money Master Event, en donde lo llamamos el Black Friday de las inversiones. Ok. No me gusta, de hecho, llamarlo evento, me gusta llamarlo movimiento. Es un movimiento de regulación financiera en donde le mostramos a las personas cómo hacer que su dinero gane más dinero. Porque tristemente hoy trabajamos como locos para ganar dinero. De Pero no sería acuerdo. inteligente poner el dinero a que trabaje como loco para ti, pero nadie nos enseña. Entonces se volvió una pasión y hoy puedo decir que tengo una empresa de esto que es muy rentable y que es mi pasión y mi propósito y me pagan por hacer algo que sin duda alguna hice cerca de 6, 7 años gratis. Yo no cobraba un peso de esto, no me interesaba. Tenía otras fuentes de ingresos y fue cuando empezó a escalar todo que ya el tiempo no me alcanzaba para servir a más personas que dijimos, ok, esto puede ser un negocio, puede ser una universidad en línea. Hemos entrenado a cientos de miles de personas en redes sociales, tenemos más de medio millón de seguidores en todas las redes sociales, millones de impactos, que al final son métricas de ego y de vanidad, pero es muy hermoso ver que en la calle alguien te dice, oye, gracias a tu podcast mejoré mis finanzas, oye, estoy ahorrando más, oye, estoy ganando más dinero, oye, ya acabo de salir de deudas, me dijeron hace poquito en redes sociales, Qué gracias a bueno. lo que tú compartes. Y no hay nada más lindo que ver que la gente a la que tú le sirves le va mejor. Eso me parece súper bonito, pero hablas de construcción de patrimonio. Todo empezó por ti, empezó por una historia tuya personal. Te sembraron ese bichito. Yo hoy lo que hacía era transmitirle esa información a los demás. Cuando dices tú, pues, ya querías hacer lo que hace Yokoi, pero esto que acabas de decir, que para ti fuera importante transmitir esta información a los demás y no solamente basarte en lo que te interesa a ti. ¿Cómo llegó eso a tu vida? Yo ganaba bien, pero me gastaba todo lo que ganaba. Ok. Y resulta que como no me alcanzaba, papá un día me dio una lección, yo le pedí dinero prestado, aunque yo ya trabajaba para salir con una amiga. Fin de semana, joven, ganando dinero. Pues tú quieres gastarte la plata y hacer las cosas que no hacías cuando ahora tienes dinero. Y eran cerca de 300.000 pesos, no era mucho dinero, o sea, me los habría podido prestar, pero me dijo que no. De hecho, los papás casi nunca te dicen solo que no, te dicen que no y te dan una lección que no quieres escuchar. De acuerdo. Entonces me dijo que no y me dijo, es que no entiendo
como tú trabajas, ganas bien, vives con nosotros, no gastas dinero y no tienes dinero. Es ilógico. Para cuando quieras viajar tienes que ahorrar. Y se fue. Y yo, ¿qué tal este hijo de madre lo que me está diciendo? ¿Cómo así que tengo que ahorrar? ¿Cómo así que es real? Pero en ese momento obviamente no, pues no lo vi así y me frustró demasiado. Y eso fue como un, ok, listo, entonces voy a aprender de finanzas, voy a aprender de negocios. Mi profesor de la Universidad de Ingeniería Económica, Daniel Gutiérrez, fue el primer y único profesor en 5 años de carrera. Bueno, 6, pero no importa. 6 años de carrera. eh, que nos enseñó algo sobre inteligencia financiera. Es impresionante que pasamos 5 años en una carrera universitaria, gastamos un montón de plata, nadie nos enseña cómo cobrar, por ejemplo, Ujú. nadie nos enseña cómo hacer una buena hoja de vida, cómo presentarte y ganarte un puesto de trabajo, pero te enseñan un montón de cosas para ser empleado, para trabajar, cambiar tu tiempo por dinero, pero nadie te dice cómo carajos monetizarlo, cómo monetizarlo mejor, cómo ganar más, cómo crecer más, que es una de las razones por las cuales tú estás estudiando una carrera profesional, no solo porque te gusta. De acuerdo. Entonces, se volvió como como una pasión, como un reto personal, más que una pasión. Al principio fue un reto personal de demostrarle a mi papá que yo sí podía ahorrar, que yo sí podía ganar más, que yo sí era una persona que administrara mejor su dinero. Ego. Pucha, pero con toda, o sea, tú tienes que utilizar lo que tengas a tu favor. Entonces, yo no sabía exactamente bien eso y me relaciono muy diferente al ego. Lo entiendo mucho más y lo dejo ser cuando tiene que ser porque es una gran herramienta. ¿Quieres? Ok, es por ego. Ok, listo, hazlo. Me tomó 5 años. Me tomó 5 años hacerme independiente financieramente, ser libre geográficamente, que es hermoso poder trabajar desde cualquier lugar, ganar muy buen dinero, viajar. Yo el año pasado creo que fueron 5 o 6 viajes internacionales hermosos de 2, 3 semanas, que eso no es normal, que tener varias fuentes de ingresos. Estos días que pasaron en Semana Santa, estaba viajando, fui a otro país, me fui unos días y decía, qué hermoso es poder tener varias fuentes de ingresos y poder hacer lo que tú quieras con tu tiempo y con tu dinero sin preocuparte. Y yo sé que todo eso arrancó por esa lección que Esa papá lección. quería darme que yo no quería recibir. Y compartir conocimiento, ¿cuándo? Como me encantaba el coaching Ujú. y me gustaba mucho el servicio y las personas, me empezaron a decir, ¿por qué no haces videos? Porque yo estaba aprendiendo, entonces me veo contigo en el pasillo de la empresa y yo te decía, ay, mira que aprendí esto, te recomiendo este libro, ay, mira este audio, este podcast. Eso era muy raro antes, hoy es más como los podcasts. Sí, Hace 10 o 12 años que yo empecé no era podcast, no, sí, no era no, nada no, tan no, orgánico, tan había, natural. claro, habían unos Sí. que son muy tesos, pero no era tan común. Entonces empecé a recomendarlo y alguien me dijo alguna vez, ¿por qué no subes contenido y le enseñas a la gente en internet? O sea, yo tengo Instagram hace 12 años, que eso no Ujú. es normal para la mayoría de las personas. Yo fui una de las primeras personas que empezó a crear contenido en Colombia sobre finanzas, eso no se hablaba, no se hacía, nadie lo veía. Y me veía muy poquitas personas, o sea, mi sueño era que me vieran más de 30 personas en un live. Ok. Hoy, ¿quieres que hagamos un ejercicio? Abro un live y miramos cuántas personas nos ven para que te des cuenta en vivo y en directo. Bueno, ¿Sí? está bien. Es una locura. Gracias a Dios, hoy es totalmente diferente. Y nos ven muchas personas, gracias a Dios. Es muy bonito ver la acogida que tiene la gente, ver lo que enseñamos, impactamos a muchas personas. Al final también es una métrica un poco de vanidad y de ego, pero hay algo muy lindo detrás. Y es que esta es una lección para empezar a construir patrimonio. Y es que si tú quieres construir gran riqueza en tu vida, si tú quieres construir muchísimo dinero, si quieres construir sobre roca, y quieres generar mucho dinero, tienes que entender un principio muy importante y es que si impactas a millones, ganas millones. Ok. Si impactas a millones, ganas millones. Pero estamos en un lugar muy lindo de la ciudad, cerca al Virrey, en el Parque La 93, y pues acá hay propiedades que cuestan 2.000, 3.000 millones, bueno, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, que es una locura y es, ok, las personas que viven acá, ¿qué hacen? Muchos de ellos son empresarios, cargos directivos de juntas directivas importantes, de las empresas multinacionales más grandes del país. Entonces, si tú te das cuenta, terminó siendo como un efecto multiplicador. Luego empieza a llegar a más personas, luego me invitan a dar una conferencia, ahí lo hacía gratis, y un amigo me dice,
te voy a presentar a mi equipo de trabajo, dales una conferencia de finanzas y te pago 200.000 pesos. Eso fue en el 2018. Ok. Y yo le dije, y me dijo, y vamos a comer en el restaurante que se llama La Cosiaca. Ok. Me queda saliendo hacia Cota. Hacia Cota, sí, Y yo conozco. dije, bueno, sí, ¿por qué no hacerlo? Almuerzo gratis, 200.000 pesos, 200.000 pesos y hacer algo que estaba dispuesto a hacer gratis. Me pareció un negociazo, o sea, ¿por qué no? Me fui a hacerlo y fue súper lindo ver lo que estaba pasando haciendo algo que antes estaba dispuesto a hacer gratis. Claro. No, increíble. Y Me ahí, y ahí, encanta. y ahí empezó como el efecto multiplicador, la bola de nieve. En TikTok tenemos más de 400.000 seguidores. En Instagram más de 100.000. Tenemos un podcast que está llegando a los 10.000 suscriptores en YouTube. Nos escuchan cerca de 2.000 a 3.000 personas a la semana. Que tú lo ves en perspectiva y es una cosa que tú dices, es una bestialidad, es muchísima gente que quiere aprender de ti. Pero más allá de eso es que se volvió, para mí se volvió como un propósito de vida entender que la gente tiene un problema con el dinero porque nuestro país fue muy golpeado por el narcotráfico, la inseguridad, es un tabú hablar del dinero y es común usar dinero, pero es poco común hablar de él. Es impresionante. De acuerdo. Entonces, con base a eso mismo, tenemos que empezar a trabajar en nosotros y se volvió para mí un, un propósito de vida romper las brechas financieras de la pobreza en Colombia.